Ahora, sin más preámbulos, entonces le voy a dar la palabra a Mariana y al final, por favor, les vamos a solicitar quienes tengan preguntas sobre cómo vincularse a las otras etapas. Al final nosotros vamos a resolver estas preguntas. ¿Listo? Muchas gracias, Mariana. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Por favor, confírmeme que me ven y me escuchan bien. Sí, Mariana, ahí te vemos y te escuchamos. Bueno, primero que todo, yo soy Mariana Lopera, soy abogada de la Casa Afirmativa de Medellín, que es un proyecto de Caribe Afirmativo, una organización, pues digamos, a nivel nacional que trabaja por los derechos de la población LGBTI. Casa Afirmativa nace como un proyecto específico para la población migrante y refugiada LGBTI proveniente de Venezuela, y digamos que es por esto que nos hemos tomado como la tarea de crear como todo un acompañamiento tanto para las personas refugiadas como migrantes LGBTI, y en ese sentido también está en nuestra misión pues replicar lo que hemos aprendido con el proceso y de alguna manera pues eso es lo que quiero que hagamos hoy. Sin duda pues ya sabrán de la existencia del ETPB, el Estatuto Temporal para la Población Migrante Venezolana. Nosotros creamos como un ABC específico para población LGBTI, pero Juan Sebastián les compartirá pues como un ABC que es más general. Entonces yo empezaré pues haciendo un breve recuento rápido de las fases del ETPB, eh, de los documentos, de los requisitos necesarios, de, digamos, como lo que he aprendido en el camino. Y luego, pues quisiera que intentáramos acceder juntos a la página de Migración Colombia con una usuaria que gratamente nos ha compartido pues como su eh, proceso para que hagamos como hoy el registro. Entonces, bueno, empezaré primero haciendo ese recuento rápido del ETPB, luego haremos el registro y finalmente pues una actividad que estará pues a cargo de Juan Sebastián. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí, ya se ve. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les contaba, nosotros pues tenemos como un claro enfoque en la población LGBTI y desde este momento no quiero dejar escapar pues la importancia que tiene el ETPB para esta población, en especial para las personas trans, pues con el ETPB se logró que las personas trans venezolanas puedan solicitar el permiso por protección temporal con su nombre y su género identitario, ¿cierto? Ya más adelante especificaré a qué se refiere esto y quiero también contarles como que si bien todos sabemos la crisis humanitaria que tiene Venezuela y que ha hecho eh, que haya pues como esa alta migración a Colombia, pues quisiera también contarles que en específico para la población LGBTI esa migración se da por los estigmas que hay, por los prejuicios sobre la orientación sexual, expresión e identidad de género, asimismo porque muchas de estas personas tienen el diagnóstico de VIH y, pues, y conseguir los medicamentos se hace mucho más difícil estando en Venezuela. Y también porque en Venezuela no pueden realizar el cambio de nombre y la corrección del componente sexo pues, en sus documentos de identidad. Y asimismo porque muchas de estas personas quisieran acceder a procesos de hormonización que pues tampoco pueden acceder en Venezuela. Por eso decimos, pues desde Caribe Afirmativo, que el estatuto temporal es un avance significativo en materia de regularización migratoria, no solo pues como para la población en general venezolana, sino también y en específico para la población LGBTI. Entonces, bueno, acá contarles
que básicamente el estatuto, pues saben que fue expedido, creado a través de un decreto y regulado a través de la resolución 971 de 2021. En este sentido es importante pues dejarle siempre claro a las personas que nosotros simplemente somos unos facilitadores del registro, unos facilitadores de la consecución de las pruebas y demás documentos, más no somos los encargados como tal de otorgar los permisos y demás, sino que Migración Colombia es la entidad pues encargada de implementar todo el estatuto con apoyo de la Cancillería y la Gerencia de Frontera. Entonces, bueno, sabemos que el ETPB tiene como finalidad regularizar, y eso lo hará a través de la expedición que se hará para cada ciudadano venezolano del permiso por protección temporal. Para obtener ese permiso, entonces hay que seguir dos etapas. Primero, el registro único de migrantes venezolanos, que pues, y bueno, el registro único de migrantes venezolanos, y ya luego pues como la entrega del permiso temporal. Digamos que el registro único a la vez tiene dos etapas. La primera etapa es un preregistro virtual, ¿cierto? Que se hace por la página de Migración Colombia, que se llama Visibles. A través de este registro virtual se aporta la documentación, se realiza una encuesta de caracterización socioeconómica. Posteriormente, cuando las personas ya han hecho tanto el registro virtual y la encuesta socioeconómica, pueden agendar una cita también a través de la página web de Migración Colombia para realizar el registro biométrico. Importante anotar que ese registro sí se hace de manera presencial, que no pueden ir las personas como en su grupo familiar, sino que cada una debe agendar una cita individual, y que para los menores de 7 años no es necesario asistir, sino solo para los mayores de 7 años. Bueno, acá empecemos pues como con lo básico, y es quiénes pueden acceder al registro. Pueden acceder, bueno, quiero hacer énfasis como en el mal uso del lenguaje que acabo de hacer, y es pueden, porque realmente es que tienen el deber de acceder al registro todo migrante venezolano y refugiado que se encuentre en Colombia. Entonces también chévere como que seamos replicadores de esta información, porque el decreto dice pues como de forma muy vaga, pues que puede acarrear incluso sanciones, pues no hacer el registro, ¿cierto? En ese sentido, para pues, más que para acceder al registro, para que le entreguen el permiso por protección temporal, las personas deben encontrarse en Colombia y ser portador de un permiso de permanencia vigente, sea un PEP, un PEP-RAM, un PEP-FF, un PTP, un PIP, bueno, cualquiera. De estas, en este punto, importante señalar que tienen que estar vigente, y de nuevo decir que no es que tenga que cumplir con todos los requisitos, sino que basta con cumplir alguno de ellos para poder acceder, ¿cierto? La otra manera es encontrarse en Colombia el ser portador de un salvoconducto de permanencia en el marco de una solicitud de reconocimiento de la condición de persona refugiada. La otra manera es haber ingresado a Colombia de manera irregular antes del 31 de enero del 2021. Y finalmente ingresar a Colombia de manera regular, o sea, a través de los puntos fronterizos oficiales durante los 2 primeros años de vigencia del ETPV. Entonces esta etapa, pues esta primera etapa de preregistro inició el 5 de mayo de 2021 y culmina el 28 de mayo de 2022. Pero para las personas que
ingresaron a Colombia después del 29 de mayo del 2021, que fue cuando se expidió el decreto, el preregistro entonces iniciará en esta fecha y culminará el 24 de noviembre de 2023. Bueno, otro punto importante es que Migración Colombia también está ofreciendo digamos, el servicio de que las personas puedan hacer el registro asistido con ellos. Sin embargo, digamos que desde las propias, pues como con las propias personas de migración, pues han señalado lo difícil que ha sido incluso establecer los puntos visibles. Entonces, señalar que bueno, que es una labor titánica ayudar a las personas a que hagan este registro, que en realidad es algo bien sencillo, que si bien es un trámite pues como largo, con una encuesta, que pide muchos datos, que pide subir una foto y demás, es un trámite sencillo que pues como que requieren muchas personas. Entonces, bueno. Digamos que antes de registrarse es muy importante que las personas cuenten con una cuenta de correo electrónico de la cual se sepan la clave, que creen pues como un usuario diferente pues en la página, digo pues como un usuario diferente de la cuenta de correo electrónico y pues con una contraseña distinta también, contar con sus documentos de identificación y digamos que esta es como la parte más jurídica del estatuto, y es que las personas que entraron de manera irregular antes del 31 de enero de 2021 deberán adjuntar también una prueba sumaria de su permanencia en Colombia, ¿cierto? Esta prueba pues tiene unos requisitos que ya veremos. Además, las personas tendrán que adjuntar una fotografía tipo documento con fondo blanco. Esto es muy importante porque si las personas tienen gafas, gorras, la página no las está aceptando. Si el fondo es de otro color, la página no las está aceptando. No generar confusión porque la foto para el refugio es pues con fondo azul, pero para el ETPV es con fondo blanco. Bueno, las personas deben encontrarse en Colombia para realizar el trámite, pues contar con el acceso a Internet. Y les repito, si es una persona trans y quiere realizar todo el trámite con su nombre y género identitario, entonces tendrá que contar con una escritura pública otorgada en cualquier notaría del país donde manifieste la voluntad de identificarse así en todas las etapas. Con esto hemos tenido muchas dificultades porque no hay directriz notarial para hacer como tal la escritura pública. Entonces nos hemos enfrentado con notarios pues que ni siquiera saben que deben hacer esto, con notarios que lo cobran como acto sin cuantía o con notarios que exigen pues como muchos más requerimientos de los que realmente tiene y de los que realmente impuso en la resolución. Entonces, pues en ese punto también animarles a hacer procesos de incidencia para que las personas trans efectivamente puedan acceder pues a la protección que se les concedió, porque hasta el momento no ha sido posible. Y lo que nos ha tocado hacer es que las personas hagan pues todo el proceso con su nombre jurídico y posteriormente hacer el cambio cuando ya se ha expedido el permiso por protección temporal. Entonces digamos que acá está un poco pues como el paso a paso para ambas opciones, o sea, para la opción 1 que sería realizar el proceso con el nombre y género identitario desde el inicio, la opción 2 que sería realizar el cambio de nombre y género en el permiso por protección temporal después de que este haya sido expedido. Como les digo, en la opción 1 pues estamos ahí haciendo procesos de incidencia porque no ha sido posible.
Si voy muy rápido, si tienen alguna pregunta, por favor díganme. Pueden hablarme en cualquier momento. Ahorita vamos a profundizar el tema de la prueba sumaria, ¿cierto? Sí, ya mismo. Bueno, entonces, como les dije, la idea es ingresar a la cuenta personal con un usuario y contraseña creado previamente. Entonces, en este punto es importante señalar que cada uno debe tener pues como su propio correo. O sea, yo sé que eso suena obvio, pero para algunas personas no lo es. Entonces, como recalcarlo. Igual, bueno, de hecho, les voy a mostrar acá de una vez. ¿Ya ven la página de visibles? Sí, ahí se ven. Sí, ya la vemos. Muchas gracias. Bueno, digamos que esta es la página de visibles. Cuando ya alguien ha creado pues su cuenta, ya puede ingresar. Pero si lo va a hacer por primera vez, debe dar clic en registro. Si olvidó la contraseña, si la cuenta puso un dato erróneo, le puede dar en eliminar cuenta. Era una opción que al principio no existía y con tantos problemas migración pues la creó. Pero entonces digamos que lo primero que vamos a hacer es registro. En registro, entonces hay que poner el tipo de documento, si es pasaporte, PEP, cédula, ¿cierto? Si las personas tienen PEP, pues es mucho más recomendable que lo pongan a que pongan la cédula de identidad o la partida de nacimiento o el pasaporte, porque con PEP no van a tener que adjuntar prueba sumaria. Porque ya el PEP es la prueba de la permanencia en Colombia. Entonces, bueno, una vez se diligencie esto, pues deben darle en aviso de privacidad, leerlo hasta el final y marcar estoy de acuerdo para poder continuar, porque si no, no les va a dejar hacer como todo el proceso. Volvamos a los documentos que necesitamos. Entonces, de documentos de identidad pueden estar, o sea, prácticamente sirve cualquiera. La resolución dice entre otros. Entonces, por eso decimos documento de identidad vigente o vencido, legible y escaneado o fotografiado. Puede ser pasaporte, cédula de identidad venezolana, acta de nacimiento o alguno de los permisos pues ya mencionados. A muchas personas se les han perdido sus documentos. Entonces, lo que aquí se sugiere, pues es como que aporten alguna copia que tengan, y el día que tengan que llevar los documentos al registro biométrico, entonces presentar también la constancia de pérdida que expide la Policía Nacional. Como ya les decía, una fotografía tipo documento en fondo blanco, la prueba sumaria y la escritura pública para las personas trans. ¿Qué es prueba sumaria? Es un documento que reúna las condiciones de utilidad, pertinencia y conducencia de conformidad con lo previsto por la autoridad migratoria en el manual de verificación migratoria. Esta documentación puede ser expedida por una entidad pública, una persona natural o una persona jurídica o reposar en los archivos de Migración Colombia. Digamos que la resolución pues tiene como unos artículos en los que dice cuáles son los documentos. Esto ha presentado pues como siempre diversas interpretaciones, y hace poco Migración expidió un concepto pues que lo clarifica un poco, y que también lo errea un poco, pero bueno, digamos que de manera general, pues puede ser cualquier documento proferido por una entidad pública colombiana en el ejercicio de sus funciones. Yo acá suelo recomendarles a las personas los certificados médicos, digamos la historia clínica que tengan en un hospital público.
Otra opción es un documento emitido por una persona jurídica inscrita en Cámara de Comercio o sometida a supervisión de autoridad de vigilancia y control de nuestro país, suscrito por el representante legal. Eso es muy importante porque la persona jurídica que lo expida, pues como ya pues es redundante, pero me parece importante hacer de nuevo la claridad, debe estar firmada por el representante legal, so pena de que no sirva. Y la declaración realizada por una persona nacional, colombiana o extranjera. Qué pena, Mariana. Ahí Adelante. el de todo documento, cualquier documento por una persona jurídica, pero un documento Sí. diciendo, por ejemplo, que trabaja ahí o qué tipo de documentos normalmente han adjuntado ahí como pruebas sumarias. Por ejemplo, hemos, sí, como adjuntado contratos de trabajo, sobre todo contratos de trabajo. Alguien alguna vez trajo alguna de Confenalco como de un taller que había hecho y cosas así. Pero sí hacer como la claridad de que tiene que ser firmada por el representante legal y por eso muchas veces no cumple. Digamos que la más fácil de crear, pues pues el medio más fácil de probar es la declaración realizada por una persona nacional que tenga cédula de ciudadanía o extranjera que cuente con cédula de extranjería y que contenga el nombre de quien lo suscribe, el número de identificación y los datos de contacto para las verificaciones pertinentes. En el concepto residente de Migración Colombia dijeron que tanto para el documento emitido por una persona jurídica como para la declaración realizada por persona nacional o extranjera es necesario que se haga como un pequeño relato de por qué se conoce a la persona y por qué se acredita su permanencia desde antes del 31 de enero del 2021. También importante decir que Migración en ese concepto dijo que no era necesario pues que estas declaraciones estuvieran autenticadas ante notario, porque la propia resolución dice que se entiende realizada bajo gravedad de juramento. Sin embargo, pues en diversas capacitaciones en las que he estado con Migración Colombia, pues los funcionarios se contradicen entre ellos y yo suelo aconsejar que se haga pues la autenticación, aunque pues el concepto dice que no es necesario. De otro lado, decir, por ejemplo, que muchas personas estaban haciendo como pidiendo ante las alcaldías como, no sé, como certificados de... Listo, entonces mira, en este número ustedes le pueden hacer seguimiento en la página de la Cámara. Bueno, las personas estaban pidiendo como ante las juntas de acción comunal certificados pues de que allí residían, pero y a las alcaldías de que residían, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, pero en ese concepto Migración Colombia también dijo que eso prueba que la persona reside ahí en este momento y no que ha permanecido allí desde antes del 31 de enero de 2021, entonces que no son pues como pruebas conducentes, procedentes. De nuevo, decir que es importante que la prueba, que la declaración, los documentos emitidos por personas jurídicas tengan, pues, permitan individualizar a la persona con sus nombres completos, con el número de documento, que señale, pues, como cuál fue el vínculo con esta persona que permite acreditar su permanencia en Colombia desde antes del 31 de enero del 2021. Fundación Pro Bono ha levantado la mano. Esa soy yo. Digamos, una pregunta que es un poco más práctica, Sí. Para cuando nos vayamos a territorio, y es estas declaraciones que hacen por ejemplo, que es el que tú dices que es más fácil de acceder, que es o persona natural o persona jurídica, pues debe tener como, bueno, que sea esta persona con todos los requisitos, identificación acá, pero entonces, como en el concepto decían que tiene que probarse que llegó y que reside ahí desde antes del 31, debería especificar entonces, por ejemplo, desde qué momento inicia la relación y por qué da cuenta que esta persona está desde tal fecha o cómo normalmente debería verse esas declaraciones.
Sí, como lo conocí en tal momento y está desde tal fecha. También en ese concepto de Migración Colombia, ellos amablemente realizaron como unos pequeños formatos de cómo deberían ser esas declaraciones. Ahorita pues se las puedo pasar también y tienen pues como un formato para los documentos emitidos por personas jurídicas y un formato para las declaraciones que dan las personas, pero pues las personas naturales. Pero ahí pues recalcar que como tú dices, sí debería, pues debe incluir como ese relato de por qué se conocen y por qué acredita la permanencia y en todo caso pues anotarle a las personas que eso se está haciendo bajo la gravedad del juramento y que Migración Colombia en cualquier momento pues puede pedir más información si la requiere. O pues como decir incluso pues esa prueba no sirve y solicitar otras. Y este punto también es bien importante y es que la tarjeta de movilidad fronteriza no constituye prueba sumaria de permanencia. ¿Por qué? Pues porque precisamente la tarjeta de movilidad fronteriza pues permite a las personas transitar de un lugar a otro, de un país a otro, entonces no sirve como prueba. Para las personas que tienen PEP, de nuevo les repito que de todas maneras es obligatorio hacer el registro, sin embargo, los PEP se van a renovar hasta 26 de febrero del 2023. Y contarles también que el PEP-FF ya pues no se expidió más. Digamos que esto también como una crítica a migración, porque entonces dejó a las personas irregulares sin la posibilidad de trabajar de forma regular hasta que no se les otorgue el PPT, que como vemos ya va muy retrasado. Sigamos por aquí. Bueno, y si la persona está haciendo pues la solicitud de condición de refugiado, también debe iniciar el trámite, también debe hacer el registro y una vez se le vaya a expedir el permiso por protección temporal, pues entonces tendrá que decidir si continúa pues con la solicitud de refugio o desiste de ella, ¿cierto? Decir aquí pues que el refugio pues no permite regresar a Venezuela, entonces como eso es importante pues como a la hora de tomar esa decisión, porque muchas personas pues solicitan el refugio más por estar de manera regular y pues eso tiene pues consecuencias. Listo, entonces les decía que al finalizar el preregistro virtual, pues las personas tendrán que diligenciar la encuesta y una vez hecho esto podrán descargar una constancia de que efectivamente se realizó el preregistro virtual. Acá les quiero mostrar cómo es que aparece esa constancia. Porque al principio decía pues que se les iba a enviar al correo, pero lo cierto es que no. Digamos que con esta usuaria ya hicimos el trámite, entonces le damos no soy un robot. Y me gustan las chimeneas. Por ejemplo, en este caso, esta usuaria tenía un hijo, entonces aparece el registro tanto como titular como para el hijo. Acá. Eso es importante que también lo tengan en cuenta. Ya lo veremos ahorita. Digamos que como ella ya terminó la encuesta y, bueno, hizo todo el preregistro, luego hizo la encuesta, ya le aparece esta pantallita donde se puede descargar la constancia de preregistro. Esta constancia también la debe llevar al registro biométrico y así le aparece
y así pues, se le expedirá el PPT. Bueno, volviendo. Una vez se descarga el preregistro, se agenda la cita para el registro biométrico presencial. Digamos que con esto también ha habido pues bastante problema con migración, porque por ejemplo en Antioquia los puntos visibles que tenían establecidos han cambiado. Entonces, pues se ha hecho como difícil que las personas puedan ir efectivamente a realizar el registro biométrico presencial. Y entonces, pues como ante todas las dificultades que esto ha suscitado, también, pues ayer en una reunión que tuvimos con el GIFEN nos contaban que es posible que ahora el registro biométrico presencial se haga a demanda, es decir, sin agendar cita, sino que las personas vayan directamente a los puntos. En todo caso, les voy a mostrar ya mismo también cómo está operando el agendamiento de citas en caso pues de que siga siendo así. Esta es la página general de Visibles, ahí encuentran como mucha información. Esta es para hacer el registro, la otra para agendar la cita. Entonces, bueno, se pone la ciudad. Digamos que acá ya aparecen pues de una mejor manera los puntos con las direcciones exactas, porque antes no estaban apareciendo así. Se hace el tipo de trámite, en este caso registro biométrico, porque como les decía, esta persona ya realizó el registro y realizó la encuesta. En caso de que la persona lo que necesite sea un preregistro asistido, entonces así se hará, y la entrega de documentos es el momento final, que es pues ya para la entrega del PPT, que también será de manera personal. Aquí recuerda que el agendamiento es individual, registro biométrico, me deja agendarla para el 31 de enero de 2022 y acá debo poner, denme un segundo por favor, el número del RUN, que es este número que aparece aquí. En este caso, el usuario no está habilitado para asignarle cita porque ya la tiene asignada. Si no la tuviera asignada, aquí deberían aparecer las horas. Bueno, también es importante decir que una vez se agenda la cita, llega la confirmación inmediatamente al correo y se le debe dar como en aceptar, y se supone que también 3 días antes de la fecha agendada llegará nuevamente un correo para confirmar la asistencia a la cita. Juan Sebastián. Mariana, buenas tardes. Un par de preguntitas ahí. Uno es como que suele ser una duda frecuente, sobre todo pues entre las personas migrantes y refugiadas que se acercan buscando el registro en el estatuto. Es si se desprende ya algún tipo de derecho o beneficio, digamos entre comillas, del mero hecho de terminar el registro. Y de otro lado, si pudieses aclarar un poquito si la creación del perfil en la plataforma debe hacerse por persona, o si por ejemplo basta con que un padre cree el perfil y dentro de ese mismo perfil puede registrar a sus hijos menores de edad.
Gracias por tus preguntas. Bueno, respecto de la primera, digamos que sí y no. Sí, porque gratamente ayer leí la noticia de que con el registro, es decir, sin que aún tengan el permiso por protección temporal, se podrán observar las personas venezolanas que tienen comorbilidades y estas personas podrán acceder a la vacunación por COVID-19, pues sí, a la vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, más allá de esa, no se desprende ningún tipo pues, de beneficio, sino hasta que se tenga el permiso por protección temporal, que sí permitirá pues entonces estar de manera regular en Colombia y por tanto estar afiliado en salud, pues estar afiliado a todo el sistema de seguridad social, pues trabajar, estudiar y demás. Y recuérdame la segunda pregunta, por favor. Ah, ya. Lo del tema Mentiras. del correo electrónico. Sí, las personas. Debe ser individual para las personas mayores de edad, ¿cierto? Pero para las personas menores de edad, lo más recomendable es que sus papás, pues sus padres, sus acudientes, sean quienes hagan el registro y los vinculen como parientes. Y ya en ese caso, cuando eso sucede, pues podrán hacer dentro del mismo registro del acudiente ambas solicitudes, pues como ambos registros, por decirlo de alguna manera. Eso es importante también porque cuando el menor de edad lo hace solo, entonces aparecerá ante Migración Colombia como un menor acompañado y se desplegarán las acciones del ICBF. Por eso, pues recomendamos que se haga pues a través de sus acudientes. ¿Está claro? Sí, Mariana, muy claro, muchas gracias. A ti. Bueno, como les decía, una vez se realice pues, la solicitud de la cita y, pues, y aparezca, pues les envíen el correo de que efectivamente fue asignada la cita, entonces la persona deberá dirigirse al punto visible que haya seleccionado con los documentos que aportó para realizar el registro biométrico presencial. En el registro biométrico presencial se priorizará a niños, niñas, adolescentes, mujeres lactantes y gestantes, personas con discapacidad, adultos y adultas mayores, personas con necesidades especiales de salud y menores que hayan culminado sus estudios de bachillerato y aún no hayan recibido título. También a los niños que estén en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos y jóvenes y adolescentes del sistema de responsabilidad penal. Aquí pues como un breve recorderis de que el preregistro es un proceso virtual, que pues debemos brindarlo de manera gratuita. Lo que me preguntaba Juan Sebastián, que no se configura como un documento de identidad ni constituye por sí solo el registro un permiso, sino que es necesario pues culminar todo el proceso para que posteriormente sea expedido el PPT. Recordar que la tarjeta de movilidad fronteriza no constituye prueba sumaria y que las personas colombo-venezolanas no deben completar el registro pues por su cuestión de doble nacionalidad. Acá digamos que está la ruta pues de manera más resumida. También decir que en caso de pérdida y demás, pues la expedición del PPT solo es gratuita por la primera vez. Y bueno, dice el estatuto que Migración Colombia tendrá hasta 90 días después de haber culminado el preregistro virtual, la encuesta y el registro biométrico para autorizar la expedición, requerir información o negar la solicitud del permiso por protección temporal.
Bueno, también decir que, de nuevo, por crear, pues, o por realizar solo el registro, no necesariamente se va a otorgar el permiso, e incluso, pues, el decreto dice que esta es una facultad discrecional de Migración Colombia. Pues lo que no es una respuesta muy satisfactoria a mi parecer, pero bueno, eso dice el decreto. Pues algunas de las causales podrían ser, esto no está en el decreto, esto es construcción de Caribe, pues no haber realizado el proceso completo, tener, bueno, esto sí está en el decreto, y es que las personas con antecedente de anotación penal o proceso administrativo en curso se les puede negar el PPT, tener alguna investigación migratoria, alguna medida de expulsión, deportación o sanción económica. Y, como les decía, si la persona tiene la solicitud de refugio y no desiste de ella, entonces se le negará el PPT. Bueno, y acá recalcar que si bien las fechas para realizar el registro son unas, pues que ya les contaba atrás, es decir, en el 2022 para las personas, en mayo del 2022 para las personas que estaban antes del 31 de enero del 2021, es distinta la fecha hasta la que se puede solicitar el permiso por protección temporal, que es primero de marzo del 2025. Y de nuevo, bueno, y recalcar que las personas titulares del PPT que deseen permanecer en Colombia, pues deberán acceder a una visa de residente antes del 28 de mayo del 2031. Porque este decreto tiene esa vigencia. También dice el decreto que el ministerio tendrá un año desde la expedición del decreto 216 de 2021 para fijar los parámetros y requisitos para que las personas puedan acceder a esa visa, que sin duda será tener el PPT. Y bueno, también señalar que pues por disposición los pasaportes venezolanos expirados serán un documento válido de identificación hasta por 10 años en Colombia. Bueno, finalmente, hacer énfasis de nuevo como en lo que se logró para las personas trans, pero también en lo difícil que ha sido materializarlo con las notarías. Y pues señalar algunos retos que tiene el estatuto temporal, porque hemos identificado que en definitiva pues la regulación ha sido insuficiente para realizar el preregistro adecuado, la página tiene muchas dificultades, hay pues como una ausencia de directrices de la Superintendencia de Notariado y Registro, sobre todo para lo que les contaba de las personas trans. No hay puntos visibles en todos los territorios, entonces para una persona que no tenga acceso a internet pues va a ser bien difícil pues realizar el registro, por eso ahí es tan importante nuestra labor pues como de acompañamiento. Pues también decir que existe un desconocimiento generalizado sobre el ETPV y sobre la manera en la que se accede, y eso lo hemos identificado pues incluso aquí en Medellín. Y pues también recalcar que es mucho más fácil hacerlo desde un computador, que es pues como un escaso recurso que tienen pocos migrantes. Y bueno, lo que les decía antes también de que es difícil pues como señalarle a las personas que su registro no implica por sí solo que se vaya a conceder el permiso, pero de nuevo pues decir que es discrecionalidad de Migración Colombia. Bueno, eso era como mi intervención. Si tienen algunas preguntas, pues adelante.
Lina Moya tiene la mano levantada. Si quieres, puedes contarnos su pregunta. Sí, gracias. Pues primero, Mariana, muchas gracias por toda la información que nos das. Mi duda es que tú nos estabas contando que, sobre todo en el caso de las personas trans, pues ustedes lo que están haciendo o lo que se está haciendo es pues solicitarlo con el que sale en su documento y después pedir el cambio, pero para ese cambio no necesitarían también la escritura. Sí, así es. Para ese cambio también necesitarían la escritura y además pagar por la expedición del permiso. Pero entonces no termina siendo pues contraproducente porque pues igual van a tener que pagar lo de la escritura pública y además el cambio. Sí, así es. Totalmente sería una acción, pues es como una acción con daño, lo vemos de esa manera, pero también Ok. lo vemos como que no podemos esperar indefinidamente Claro. porque las personas quieren tener, pues quieren más que un deseo, una necesidad pues de trabajar sobre todo y estar de manera irregular no se los permite. Eh, pero también, de nuevo, por eso les decía, hacer procesos de incidencia, no sé, a través de acciones de tutela, de solicitudes de revisión de la Corte, bueno, no sé, eh, que impliquen, pues, como que esto sea un tema más visible, porque, bueno, sabemos pues que también pues la transfobia se suma a la xenofobia y es como complicado. Desde Caribe también estamos como con en estos procesos de incidencia, con supernotariado, pero ha sido muy difícil con Migración Colombia. Ok, listo, muchas gracias. Giovanni también tiene la mano levantada. Si quieres, haz la pregunta. Hola, sí, Mariana, hazme un favor, es que quisiera preguntar, o de pronto no sé si me perdí de la capacitación, esa parte, es que en la prueba sumaria sirve que, por ejemplo, digamos, tengan hijos y que hayan nacido aquí en Colombia, como, digamos, para poder hacer el prerequisito y toda la presión, o eso, digamos, solamente tiene que ser lo de que solventes de que están residenciados o tienen permanencia en Colombia, literalmente. No sé si fue claro con la pregunta. Sí, fuiste claro. De hecho, pues yo lo he usado como prueba, pues en algunos acompañamientos, porque finalmente pues lo expide una entidad pública y aparecen todos los datos allí. Entonces sí, yo lo he usado como prueba. Listo, eso era lo que quería saber. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta para Mariana? Bueno, yo no sé si están viendo mi pantalla en este momento. Estoy creando como una nueva cuenta. ¿Lo ven? Sí. Entonces quiero como terminar este pequeño proceso para que vean cómo se hace ya toda el registro de los datos y también en específico cómo se vinculan parientes. Entonces denme un segundo, por favor. Bueno, en este caso esta usuaria ya está registrada, entonces no me permite hacerlo. Tendría que eliminar su cuenta anterior para poder hacerlo. Bueno, les quería mostrar, pero no va a ser posible. Sin embargo, pues es un proceso bastante sencillo y así pues se crea la cuenta. Posteriormente llega la información
pues la confirmación al correo, se activa la cuenta y se empiezan a diligenciar los datos que terminan con la encuesta socioeconómica. Entonces podemos dar paso como a tu actividad, Juan Sebastián. Listo. Mariana, aunque yo tenía una última pregunta que también es un poco una invitación y es que por favor nos cuentes en términos ya un poco más operativos, ¿qué tan fácil ha sido para ti trabajar con esta población en términos de la recepción de los documentos para poder hacer el registro y este tipo de cosas? Bueno, yo diría que es un proceso bonito, pues como que hay esperanza, las personas ven en Colombia como un lugar pues en el que esperan tener una vida mejor, más oportunidades y pues poder acceder sobre todo a salud, que son como los casos que más me han llegado, ¿cierto? Y como antes las negaciones masivas, pues poder acceder a una EPS, pues les parece como el cielo. Sin embargo, pues hay muchas dificultades, desde que las personas no puedan escanear una imagen porque no saben cómo hacerlo, no sepan ir a una notaría, hayan perdido sus documentos, no sepan crear un correo electrónico, ¿cierto? Estamos hablando también de personas que son mayores, pues como adultos mayores, o niños. Entonces, digamos que la pretensión de Migración Colombia de que las personas pues lo hagan por sí solas es bastante irreal y en ese sentido pues juega como un rol bien importante nuestro papel. Eh, entonces, sí, decirte eso, como que las personas son bien agradecidas y ven esto como una gran oportunidad, pero a la vez se les hace muy difícil llevar el proceso pues como solas, y creo que nuestro acompañamiento allí es esencial, sobre todo pues como en la parte de prueba sumaria, porque también es cierto que la mayoría de personas que requieren, pues, o por lo menos que han accedido a nuestros servicios, están de manera irregular en Colombia. ¿O qué más términos operativos como que quisiera saber? No, era básicamente como eso. Muchas gracias de verdad pues como por tu Listo. exposición y por aceptar también esta invitación. No sé si No, alguien muchas tiene alguna gracias a usted. pregunta, es como el último chance para que se la hagan a Mariana o pasamos como a la actividad. Yo tengo otra pregunta. Es que yo tengo entendido que para, digamos, vincular parientes dentro del mismo proceso hay un número máximo, que si no estoy mal son 4 personas. Pero tengo, o sea, entiendo porque en 2 casos me decía eso, que era un número máximo. Entonces quería preguntar ahí, cuando son familias muy numerosas, con muchos hijos, pues ahí cómo funciona. Pues sabes que no lo he hecho. Pues lo máximo que he vinculado son 3 personas y ha sido posible. Quizá pues repartiéndolas entre padre y madre en caso de que estuvieran, pero no tengo conocimiento, la verdad. Listo, gracias. Listo, entonces en el chat acabo de compartirles un enlace. La idea es pues como que ingresen a él y podamos hacer como una actividad con algunas preguntas, son muy pocas y muy sencillas pues también, pero como con la intención de aplicar un poquito la exposición de Mariana. Entonces, si quieren le dan clic ahí, permanecemos en el Zoom, pero vamos a hacer actividad.
Porque solo estamos tres. Ya se están animando. Beto, por favor, ponte la chaqueta. ¿Qué vas a llevar? Si quieren voy a compartir mi pantalla para que todos vean en qué parte tienen que estar. Bueno, ahí me dice que somos 15 personas en este momento. Entonces, como que se vayan conectando y empezamos en un minutito más. Y de pronto están teniendo problemas de conexión. Entonces les recordamos que tienen que en el chat les enviamos un enlace. La idea es que ustedes se conecten a ese enlace para hacer unas preguntas en donde vamos a poner en práctica todos los conceptos que vimos hoy. Estos son unas preguntas bastante sencillas y la idea es que vamos a ver como de todos los que estamos participando, quién llega primero a la cima, quién llega primero a tener la protección que otorga el ETPB. Entonces, Juan, nos avises cuando vayamos a empezar. De una. Se están conectando, entonces unos segunditos más y empezamos. Listo. No, pues ya le voy a dar entonces a iniciar el juego para que estén atentos.
ahí tienen el podio de los ganadores. Ganaron 3, pero pues la invitación es a todos a que se den la oportunidad de acompañarnos a tomar este tipo de casos y a ayudar a estas personas a hacer el preregistro, que pues ya nos lo dijo Mariana, es algo muy, muy importante para ellos. Ana María, no sé si quieres como dar cierre. Sí, pues a todos muchísimas gracias, especialmente a Mariana por acompañarnos en esta capacitación. Creo que todos aprendimos un montón. Recordarles que esta capacitación va a quedar grabada y la vamos a subir al micrositio de la Fundación para que los abogados que quieran ir a las jornadas a región a prestar sus servicios pro bono puedan capacitarse antes de ir a estas regiones. Por último, les queremos recordar a todos los que están conectados que esta es solamente la primera fase de este proyecto. Vamos a tener otras fases dentro del proyecto en las cuales ustedes van a poder participar de diferentes formas. Les recordamos que esta es la primera de las capacitaciones. Vamos a tener otra capacitación el próximo miércoles y el próximo viernes, también sobre temas relacionados con las necesidades jurídicas de la población migrante. Y la idea es que al iniciar agosto ya les vamos a estar enviando cuáles son las otras formas de participar en este proyecto, que incluyen los desplazamientos a las diferentes regiones en el país para atender las necesidades y para realizar jornadas de educación jurídica en favor de la población migrante y refugiada. A todos muchísimas gracias por participar. Mariana, muchísimas gracias. Mariana y Juan, muchísimas gracias por esta presentación, esta capacitación, fue bastante claro. Y listo, los esperamos a todos, pues que todos puedan participar en este proyecto, en las diferentes modalidades que tenemos, y los esperamos el próximo miércoles con la siguiente capacitación. Muchas gracias a todos. Ana, Mil buenos días. gracias. Y recordarles que les vamos a enviar entonces un correíto con la lista, algún material de Migración Colombia, el concepto de prueba sumaria y pues otros documentos que pueden ser muy útiles como para que tengan a la mano. De acuerdo. Igual en cada una de las capacitaciones que vamos a crear en el micrositio del proyecto vamos a tener tanto la grabación, los materiales y otros insumos que son pues de cada uno de los temas, y estos materiales también se los vamos a subir ahí. Muchas gracias. Feliz fin de semana para todos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, chao. lo mismo.